comentarles que hemos recibido sendas notas de agradecimiento y de disculpas por no estar presentes del Centro Comercial e Industrial de Artigas, del Centro Comercial e Industrial de Soriano y del Centro Comercial e Industrial de Salinas. Señoras y señores, con mucho gusto presento la última exposición de este Encuentro Nacional de Asociaciones, Cámaras y Centros Comerciales. La temática es ¿a qué desafíos se habrá de enfrentar el próximo gobierno? Y con mucho gusto y con mucho placer, y también agradecidos desde Cámara Nacional de Comercio y el Centro Comercial e Industrial de Cerro Largo, presentamos al doctor Ernesto Talvi. El doctor Ernesto Talvi es director académico de CERES, Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social en Montevideo, Uruguay. Es profesor visitante de la Universidad de Columbia en Nueva York. Es investigador no residente de la Brookings Institution en Washington, D.C. y director de la Iniciativa para América Latina, un programa conjunto de la Brookings Institution y CERES. Es doctor en Economía de la Universidad de Chicago y economista de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. ¿Escuchas algo ahí? Ernesto. Bueno, muchísimas gracias Santiago, muchísimas gracias a la Cámara Nacional de Comercio. Carlos, tuvimos una cena muy linda ayer con el presidente de la Cámara y algunos colegas suyos, así que nos pusimos un poco al día de los avatares de Melo y del departamento de Cerro Largo. En fin, antes de empezar directamente con el tema, a mí me gustaría contarles 2 minutitos. ¿Qué hace la institución a la que dirijo? Digamos, así saben perfectamente bien de quién y de dónde viene el mensaje. Porque es una institución atípica en un sentido. CERES, que es el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, no es una consultora. Nosotros no hacemos trabajos a cambio de honorarios para el sector privado. No es un grupo político, ni aspira a serlo. No es un lobby corporativo, es decir, no agrupa intereses legítimos corporativos, sino que es una institución sin fines de lucro que se dedica a hacer investigación con rigor analítico, con independencia en el área de políticas públicas, para ser un actor importante en el debate nacional, no desde la política partidaria, sino desde el pensamiento académico, comprometido con la cuestión pública. En la idea de que es en el debate y en la promoción del debate constructivo, de propuestas, en la auditoría de las acciones de los gobiernos, ya sea para elogiarlas, para criticarlas, para mejorarlas, que es de ese debate que surgen las mejores decisiones para el desarrollo de los países y para la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. Y estamos muy contentos de haber sido protagonistas en muchos debates que planteamos en su momento y que a veces demoraron muchos años en hacer carne en el liderazgo político. Digamos, mi experiencia es que hacen carne mucho más rápido en la ciudadanía que en el liderazgo político. Nuestro trabajo, por suerte, y así nos propusimos que fuera, trasciende fronteras y hemos logrado una marca que hoy es global, no solo nacional. Y de hecho la Universidad de Pensilvania, que hace un ranking de instituciones que se dedican a la investigación en políticas públicas, de unas 7.000 en el mundo, ha ubicado a CERES en el primer lugar en el Uruguay como la institución más influyente en el área de políticas públicas. Estamos número 6 este año en América Latina, entre 662 instituciones. Para que se hagan una idea, la Fundación Getúlio Vargas, que es una universidad inmensa en Brasil, es la número 1, y la CEPAL, que depende de Naciones Unidas, es la número 2. Así que las que están arriba nuestros son instituciones con presupuestos, pero decenas de veces mayores que el que tiene CERES. Hemos sido elegidos
en el puesto 36 entre 7.000 a nivel mundial como la institución más influyente en política económica doméstica y en el puesto 41 a nivel mundial en política económica internacional. Y fuimos destacados en el lugar 19 a nivel mundial en la categoría de mejor programa interdisciplinario. Y también nos nombraron como uno de los principales centros de investigación a seguir en el año 2014. Tenemos en este momento una asociación estratégica con la Brookings Institution que mencionaba Santiago. Para que se hagan una idea, la Brookings, que tiene sede en Washington en políticas públicas, es el equivalente en esto a Harvard en universidades. Es la número 1 del mundo, la más conocida, sumamente influyente, tiene un presupuesto inmenso de 800 millones de dólares al año, 140 investigadores, en fin. Nos vinieron a buscar para hacer una asociación que se llama la Iniciativa Brookings Ceres para América Latina, para llevar el tipo de trabajo que hacemos en Ceres y el tipo de análisis al debate de los temas en todas las capitales de América Latina y en las capitales donde América Latina se debate e interesa debatirla al más alto nivel, en Nueva York, en Washington, en Madrid, en Miami, etc. Y de hecho tenemos un equipo en Washington, el equipo de Ceres, una red de investigadores en las mejores universidades de América Latina, pero la operación se dirige desde Montevideo, digamos, y eso creo que es importante para nosotros. En la Universidad de Columbia, en Nueva York, sobre la base del inventario de investigación que ha acumulado Ceres sobre el conocimiento de la realidad de las economías emergentes. Y lo último que les quiero contar es lo que yo llamo el programa más, o la actividad más silenciosa y más importante que hace Ceres, que es la de formar jóvenes. Nosotros tomamos a los jóvenes cuando están terminando su carrera, tomamos a los mejores académicamente, que cumplen dos características, son muy buenos académicamente y muy sanos a nivel personal. ¿Cómo se identifican a los chicos sanos? Es todo un arte, pero es muy importante por la manera que se trabaja en Ceres, que es en formato taller, en donde todos los jóvenes están juntos y todas las ideas se ventilan de manera colectiva, no hay reuniones a solas, encerradas bilateralmente. Me decían que así es como se trabajaba en los talleres de poesía y de literatura en la antigua Grecia, con lo cual, digamos, es una satisfacción que nuestros jóvenes están aprendiendo. Nosotros procuramos mantener un contacto muy estrecho con profesores de las mejores universidades del mundo, en Estados Unidos, Europa, para luego facilitarles a través de cartas de recomendación la entrada, después de 4 años en Ceres, a los jóvenes para que se vayan a hacer posgrados. Y ya hemos mandado 18, digo, la última generación son 3 que se van este año, se han ido ahora, 2 se fueron a Harvard, uno a New York University, la generación anterior se fue uno a Columbia University, el otro a Stanford, en California, en fin. Tenemos jóvenes en las mejores universidades, algunos ya han terminado, están haciendo sus primeras armas en el exterior y es un gigantesco capital intelectual, esté dentro o fuera del país. Por la charla que escuchamos recién, digamos, estamos interconectados, pero yo guardo siempre la secreta esperanza de que muchos de ellos decidan eventualmente volver para contribuir desde donde estén con este hermoso lugar en donde nos ha tocado nacer y vivir. Este es el equipo que trabajó en la presentación que les voy a hacer ahora y en la que vamos a hablar de cuatro temitas. El primero, y que me importa, es por qué importa el contexto global y regional. Parece obvio, pero déjenme repasarlo por las dudas. Lo segundo es qué implica el contexto global y regional que razonablemente el Uruguay va a enfrentar en los próximos 5 o 6 años para nuestro país. Lo tercero, en ese contexto, ¿qué desafíos se le plantean inexorablemente al próximo gobierno, sea cual sea que le toque gobernar? Y finalmente voy a terminar con una reflexión final y voy a hablar de uno de los desafíos en particular
que es el desafío de la educación, simplemente porque es algo que no solamente creo que es el gran desafío para el país, sino que es algo que llevo muy cerca de mi corazón siempre. O sea que lo que vamos a hacer ahora, yo los invito a un viaje hacia los próximos 5 años, 6 años, es un viaje temerario, porque mirar de 5 a 6 años hacia adelante, en fin, digamos, el futuro siempre nos va a terminar desmintiendo y nos va a volver a mandar a la mesa, pero me gusta dar esta analogía. Uno nunca arranca un viaje sin un mapa de ruta. Digamos, arranca con un mapa de ruta sabiendo que de golpe, si hay una nevada aquí o si hay un accidente allá, eventualmente nos va a obligar a hacer algunos desvíos y algunos cambios, pero es bueno arrancar con un plan estratégico. Digamos, así que ese es el ejercicio que vamos a hacer. Nos vamos a poner en la situación de que somos gobierno a partir de marzo, todos, y cuáles son los desafíos que se nos plantean y qué es lo que vamos a tener que hacer como país. Y empecemos por el primero. ¿Por qué importa el contexto global y regional? Veamos lo que pasó con el crecimiento de la producción del país en la última década. Entre 2004 y 2011 tuvimos un periodo con esa breve interrupción de la crisis de Lehman Brothers en Estados Unidos, de un crecimiento exuberante como no se veía desde los años 50. 6% anual, promedio, eso es el doble, más del doble de nuestro crecimiento histórico, y realmente ha sido un crecimiento formidable. Pero luego en el 2012, 2013, 2014 vemos que hay un periodo de enfriamiento, en donde la economía empieza a crecer a una tasa que se proyecta para este año de alrededor del 3%, o sea que más cerca del promedio histórico y a la mitad de lo que vamos a llamar la década dorada. Ahora, la pregunta es ¿por qué pasó todo esto? Y nosotros hace mucho tiempo, ya hace 9 años en Ceres, desarrollamos un modelo que con solo 4 variables externas, el crecimiento global, es decir, las economías avanzadas y China, crecimiento de las economías regionales, Brasil y Argentina, el precio de los productos primarios que nosotros producimos y vendemos en el exterior, y las condiciones en que el país accede a los recursos financieros y el capital, cuán baratos o cuán caros son, cuán abundantes o cuán escasos. Esas 4 variables nada más explican una enormidad de las fluctuaciones económicas que tenemos en el país. En otras palabras, periodos de expansión, periodos de recesión, periodos de enfriamiento, periodos de crisis. Esa línea negra que ven ahí es la tasa de crecimiento de la producción año contra año. La línea punteada es lo que este modelo hubiera predicho que iba a ocurrir sobre la base de la evolución de estos 4 factores externos. O sea que vemos que explica muy bien la crisis que tuvimos, la recesión y la crisis 98-2002 y todo el boom posterior. Y si miramos lo que el modelo hubiera predicho para el 2012-2014, en base a lo que efectivamente ocurrió con el contexto global, regional, los precios de las materias primas y las tasas de interés internacional, hubiera predicho esa desaceleración, y esto es lo que efectivamente pasó. En otras palabras, el contexto externo importa porque efectivamente influye enormemente en las fluctuaciones económicas que tiene el país. Y de hecho, si miramos un poquito con lupa el contexto externo de estos 3 fases, la que era 98-2003, el periodo de la década dorada y el periodo actual de enfriamiento, vemos que el crecimiento global pasa a crecer mucho más en el periodo de exuberancia, fundamentalmente impulso del crecimiento supersónico de China, pero que luego se enfría con la crisis europea y con el enfriamiento de China. El crecimiento regional también adquiere tasas supersónicas en el periodo 2004-2011. De hecho, esto le pasó a casi toda América del Sur. Argentina entre 2004 y 2011 creció al 7% promedio, un punto porcentual más arriba de nosotros. Pero eso se enfría dramáticamente
entre 2012 y 2014. Si vemos el precio de los commodities, de los productos primarios, subían sin solución de continuidad entre 2004 y 2011 hasta prácticamente triplicarse, y luego en el periodo actual se estabilizan y en la mayoría de los casos tienen caídas, en algunos casos leves, en otros casos significativas. Si vemos los costos de financiamiento y de capital, vemos que venían cayendo entre 2004 y 2011 sin solución de continuidad, pero a partir de mayo del 2013 empiezan gradualmente a subir. Todavía están altos los precios de los commodities, pero ya han dejado de subir. Ya no nos están dando un nuevo impulso. Todavía los costos de financiamiento son bajos, pero han dejado de bajar. Y eso explica, en buena medida, por qué hemos pasado de la exuberancia del 2004-2011 al enfriamiento. Y este es el punto clave con el que les quiero dejar, el primer punto clave con los que quiero dejar para que se lleven a sus casas. Que los factores externos juegan un rol muy central, no somos una isla, y que ningún diagnóstico, digamos, puede hacerse sin hacer una previsión más o menos razonable de cuál va a ser el contexto externo que debemos esperar para los próximos 5 o 6 años. Esto no quiere decir que lo que hagamos internamente no importa, por supuesto que importa. Ese contexto externo favorable de 2004 a 2011 se pudo capitalizar porque entre 2004 y 2011, desde un punto de vista macroeconómico, como se dice, en el manejo fiscal, monetario, financiero, el país fue muy prudente. Y entonces nos permitió capitalizar lo que de otra manera hubiéramos desperdiciado, tal como lo hizo Venezuela, que con el petróleo por las nubes, pero con políticas hostiles hacia la inversión, digamos, no logró capitalizar esa prosperidad. Pero no podemos desconocer tampoco cuánto de esa exuberancia que tuvimos vino por un viento a favor, por un golpe de suerte, digamos, que vino de afuera y que difícilmente, como vamos a ver ahora, se vuelva a repetir hacia el futuro. Y ese es el segundo punto en el que quisiera entrar. Digamos, es cuál es el nuevo contexto que nos espera y qué es lo que implica para el país. Y empecemos por las economías más importantes del mundo. Estados Unidos. Estados Unidos, las perspectivas son que crezca a una tasa de 3% por año. Su tasa histórica. Y la Unión Europea que crezca a la mitad de su tasa histórica, o prácticamente a la mitad de su tasa histórica. O sea que aún con tasas de interés casi cercanas a cero, Estados Unidos apenas va a poder crecer a su tasa histórica y Europa no va ni siquiera a poder lograr eso. La China, que es el otro jugador importante aquí, que creció durante el periodo de boom hasta la crisis financiera en el norte, creció, como ven, impulsado por la exportación. O sea, sus productos los vendían a Estados Unidos, a Europa, a Japón. Cuando viene la crisis en el norte, las exportaciones se caen muy fuertemente y para poder sostener un crecimiento relativamente alto, la China lo que hace es empieza a darle mucha fuerza a la inversión financiada con crédito. Entonces, la inversión ¿en qué crece? En dos rubros. En propiedad inmobiliaria se construyó el doble de lo que se pudo vender. Y de ahí eso que vemos en la prensa, las ciudades fantasmas, con calles desiertas, donde hay edificios vacíos, donde nadie vive. Y se hizo mucha inversión en infraestructura por parte de los gobiernos provinciales, mucha de ella de muy poca utilidad productiva. Me contaba un experto chinólogo de la Brookings, justamente, que recién había vuelto de China y había hecho un viaje por el interior con unos funcionarios del gobierno y de golpe se encuentra con un puente sobre tierra seca. Entonces pregunta, ¿y esto? Y dice, no, dice, lo que pasa es que el río lo vamos a hacer después. Y esto es verídico, O sea que básicamente se construyeron un montón de cosas que no sirven para nada. Y como todo esto se financió con crédito, el exceso en el mercado inmobiliario,
inversiones en infraestructura que dieron empleo pero que no generan capacidad productiva a futuro, se traduce en que los bancos tienen ahora un montón de créditos que no son incobrables. Y aunque China tiene espaldas anchas todavía para poder, digamos, mantener la estabilidad de su sistema financiero, este modelo de crecimiento no puede seguir. Es decir, en base a inversión no rentable financiada con crédito que está destinado a ser incobrable porque si no se va a comprometer la salud del sistema financiero. Entonces, inevitablemente, más tarde o más temprano, la China esta política la va a tener que parar y eso va a implicar un enfriamiento de las tasas de crecimiento que ya se prevé que ocurra. O sea que las tasas supersónicas de 14% que vimos en su momento ya no se van a repetir. Brasil, la perspectiva es que crezca a tasas relativamente mediocres en los años por venir, y estamos hablando hasta el 2017, 2018, digamos, muy por debajo del periodo en que creció en el boom. Ese bajo crecimiento vino acompañada de una depreciación muy fuerte del real, a tal punto que a pesar de que el peso uruguayo se ha depreciado también, hoy con Brasil estamos un 17% en dólares más caro de lo que estábamos a mediados del 2011 cuando empieza toda esta fase de enfriamiento. Quiere decir que bueno, ya me contaban ayer cómo eso estaba afectando aquí directamente en Melo algún tipo de actividad comercial, pero en fin, el diferencial de precios con Brasil en este momento no está a favor nuestro. La Argentina ya está en recesión técnica este año y se espera también para los próximos años un crecimiento mediocre. Como resultado de este bajo crecimiento ha tenido déficits fiscales enormes que ha financiado emitiendo dinero, generando una enorme inflación y una depreciación muy fuerte del tipo de cambio paralelo, que está hoy en 14 pesos, y eso ha creado un diferencial de precios en dólares que hoy se sitúa en casi un 50%. O sea que realmente los servicios en la Argentina hoy son un 50% más baratos que en Montevideo, en Buenos Aires que en Montevideo. Digamos, uno va a comer a un restaurante equivalente a uno uruguayo en calidad y cuesta la mitad, esencialmente, o un 40%. Entonces todo esto, digamos, no es solo que Argentina está creciendo menos y por ende como cliente nuestro de nuestros productos exportables compra menos. No es solo que como Argentina está invirtiendo menos, entonces invierten menos en Punta del Este y en los pueblos de desarrollo turístico. De hecho, en Punta del Este la construcción está parada. Se están terminando a gatas los edificios que están empezados. No solo nos afecta por esos dos lados, sino que por la diferencia cambiaria. Digamos, nos afecta porque desvía demanda comercial, digamos, hacia el otro lado de la orilla y impide que los argentinos vengan en las mismas cantidades a comprar aquí. Por suerte hay un aspecto en el que ya no nos golpea, que es por el lado financiero, que fue donde nos picó el virus argentino en el año 2002. El lado financiero estamos a cubierto. Eran 50% de los depósitos del sistema en el año 2002, 2001, y hoy no llegan al 15% de los depósitos de Argentina. Así que por ese lado no van a venir los problemas, por suerte, porque la verdad que cuando vienen matan. En este contexto de crecimiento mediocre en Europa, en Estados Unidos, desaceleración o enfriamiento en la China, en un crecimiento regional también relativamente mediocre, digamos, todo esto es consistente con precios de las materias primas que se prevea que de pasar a estar en perpetuo ascenso, en la década dorada ahora van a estar en leve descenso, y costos financieros que, si bien no van a subir de manera abrupta o no se prevé que así ocurra, van a ir gradualmente subiendo a medida que la situación en Europa y en Estados Unidos se vaya normalizando. Quiere decir que todos los elementos que nos jugaron a favor, digamos, en la década dorada, digamos, ahora ya no nos van a estar jugando a favor. Tampoco estamos previendo
un entorno global y regional traumático, pero sí menos complaciente, como me gusta decir. Menos complaciente. Entonces, menos complaciente que implica que las perspectivas de crecimiento para Uruguay, es decir, nuestra velocidad crucero para los próximos años va a andar entre el 3, con un poco más de suerte, el 3,5%. Si este año entra Montes del Plata, quizás crezcamos un poco más, porque empieza a producir y eso afecta ese año, pero luego lo importante es cómo se va. Quiere decir que un crecimiento que para la historia del país es razonable, porque es lo que ha crecido históricamente desde los años 90, no es despreciable, pero claramente nos deja muy distante de poder acceder a ser un país desarrollado en una perspectiva de 2 generaciones, que es un poco lo que se ha llevado a los países que han pasado de ser países en desarrollo a ser países relativamente ricos o de ingreso alto. Por eso digo que el punto clave aquí a llevarse es que no estamos, cuando miramos estratégicamente el país, planeando para una hipótesis de crisis, pero sí para un entorno menos complaciente, con un crecimiento mucho más moderado de la producción, de los ingresos, que el que se vio en la década dorada, y por ende es para eso que nos vamos a tener que preparar. ¿Y qué implica prepararse? En otras palabras, ¿qué desafíos le impone esta velocidad crucero menor, digamos, al próximo gobierno? El primero es el de mantener la estabilidad macroeconómica, como se le dice, es decir, la estabilidad en las cuentas públicas y el control de la inflación. Entonces, veamos cómo estamos y qué implica, qué es lo que va a tener que ocurrir desde nuestra perspectiva. Ya digo, no tenemos la Biblia bajo el brazo, somos un agente más en el debate, pretendemos ser un agente informado, que hace un análisis concienzudo, independiente de la realidad, pero no pretendemos tener la razón. Estamos aportando al debate, pero tenemos convicciones y tenemos visiones. El déficit fiscal de este año, según las previsiones del gobierno, va a ser, como llaman, 3,3% del PBI. Yo me pregunto, cuando alguien le dice el 3,3% del PBI, ¿quién entiende lo que le están diciendo? Porque aunque diga así, yo sé que PBI es Producto Bruto Interno, pero uno necesita métricas, es decir, 3% del PBI, ¿qué es? Es decir, ¿es grande, es chico? Yo no sé. Digamos, y de hecho los economistas tampoco lo sabríamos si no estuviéramos asociando implícitamente con otras métricas. Digamos, o sea, 3% del PIB son unos 1.600 millones de dólares por año. Esto quiere decir, en términos más romance, que el Estado gasta hoy 15% arriba de lo que le interesa. Y que vamos a estar agregando a la deuda 1.500 millones de dólares por año. Este déficit es el más grande del que tengamos noticia en el pico de un ciclo económico. Los últimos picos, los picos anteriores fueron en el 81, antes de la crisis del 82, y en el año 98, antes de la recesión y la crisis. 2002, esos picos cíclicos donde la economía llega a un máximo, digamos, acá todavía no llegamos al máximo, porque se ha enfriado pero no ha dejado de crecer. Los déficits eran la tercera parte de lo que tenemos ahora. Y si mantuviéramos, primero, ¿por qué ocurrió esto? Ocurrió porque en el periodo de enfriamiento de la economía 2012, 2013 y lo que va de 2014, la recaudación por el enfriamiento de la economía se desacelera y el gasto público, en lugar de desacelerarse en consistencia con la desaceleración de la recaudación, se acelera. Entonces, más crecimiento de gasto, menos crecimiento de los ingresos, aumentó el desequilibrio fiscal. Y el problema es que si ese desequilibrio continúa al nivel actual, vamos a estar agregando a la deuda a razón de 1.500, 1.600, 1.700, 1.800 millones de dólares al año, y eventualmente, esto no es una cosa inminente,
Pero eventualmente, en los próximos 5 años de gobierno, si no hiciéramos nada, la deuda crecería a un punto en que comprometería la estabilidad financiera del país, la estabilidad fiscal del país, perdón, y nuestro buen crédito internacional como país grado inversor. Quiere decir que, como decimos nosotros, la pasividad en materia fiscal para el próximo gobierno no es una opción. Algo va a haber que hacer, venga quien venga. Claro, siempre se puede no hacer nada y seguir endeudándose y después toparse con el problema cuando el momento llegue. Pero si no nos queremos topar con ese problema y queremos consolidar los logros que con mucho esfuerzo se hicieron después de la crisis del 2002 para restaurar, digamos, al país, esfuerzos que empezaron ya en el 2003 con la reestructuración de la deuda, la resolución de la crisis bancaria y con la consolidación fiscal en el 2004, digamos, bueno, vamos a tener que hacer cosas. ¿Y qué vamos a tener que hacer? En nuestro criterio vamos a tener que hacer 2 cosas. La primera es que el gasto público a partir de ahora se va a tener que acompasar con el nuevo crecimiento de la economía. Ya no es 7 o 6, es 3. La torta ya no crece al 6 o al 7, crece al 3. Entonces, todos los que estamos participando en la torta vamos a tener que acostumbrarnos a crecer al 3. El gasto público incluido. Eso primera cosa. Pero si se hace solo eso, no se logra estabilizar la deuda de los niveles actuales, que creemos que ya son lo suficientemente altos como para que no suban. Va a haber que conseguir nuevos recursos por aproximadamente, digamos, unos 600, 700 millones de dólares anuales, o generar ahorros por el equivalente. ¿Cuáles son las posibilidades que va a tener un próximo gobierno para que nos planteemos las alternativas, si fuéramos gobierno en marzo, para estabilizar el crecimiento de la deuda, resolver la situación fiscal y dejar al país a resguardo de posibles complicaciones en los años por venir? Por eso digo, no es una cosa inminente, pero cualquier gobernante responsable tiene que mirar bastantes años hacia adelante. La primera es que se diga, bueno, vamos a subir los impuestos. Y de lo que se habla cuando se habla de subir impuestos es subir impuestos sobre las empresas, el IRAE, del 25 al 30 está planteado arriba de la mesa, o subir de la franja más elevada de ingresos el IRPF. Nosotros decimos que el país, y lo decimos con convicción, ya no soporta más impuestos, no lo soporta. Es decir, si uno mira cuál es la tasa que pagan de IRPF, por todo concepto, impuestos directos e indirectos, nacionales y departamentales. Una persona de ingresos medios altos o altos en el Uruguay, la tasa es entre 48 y 52%. La tasa promedio es 30, pero la tasa de los ingresos medios altos y altos oscila entre 48 y 52%. Es como digo, son impuestos suecos, pero a cambio recibimos servicios que son latinoamericanos, porque la seguridad hay que pagarla 2 veces, el colegio hay que pagarlo 2 veces, la salud hay que pagarla 2 veces, con impuestos y luego en forma privada. Y aún si la clase media del país no recibiera a cambio de sus impuestos servicios que le acrecen, pero sí recibiera una mejor comunidad, es decir, bueno, gracias a esos recursos eliminamos la exclusión social, eliminamos la marginalidad, vivimos en una ciudad más limpia, más segura. En fin, pero tampoco esas cosas ocurren. Entonces, pero vamos a hablar de eso un poco después. Ahora no me quiero distraer de esto. Yo digo esto es una opción. Yo creo que políticamente compleja para cualquiera que asuma la conducción del gobierno en marzo, si es que quiere ir por esa vía. La otra opción sería aumentar las tarifas públicas, que se han rezagado en los últimos 2 años porque se usaron como un instrumento de combate a la inflación, para evitar que la inflación supere, digamos, los 2 dígitos, es decir, supere el 10%. Y de corregirse el rezago de las tarifas públicas, que implicarían aumentos, si se hicieran de un saque, que nunca se harían, promediales de alrededor de 22-23%. Entonces se podrían corregir
lo que ha sido un deterioro muy grande del resultado de las empresas públicas con respecto a lo que ha sido el resultado histórico. Las empresas históricamente tenían superávit y vertían recursos, como se llama, rentas generales. Algo así como que los dividendos que generaban, las utilidades que generaban las empresas se le trasladaban al gobierno central. Ahora las empresas están generando pérdidas en términos colectivos, entonces el gobierno central es el que tiene que aportar los recursos a las empresas. Entonces, con una suba de tarifas públicas eso se podría resolver y se podría conseguir los recursos que hacen falta en nuestro criterio para estabilizar la situación fiscal. Pero, de vuelta, subir tarifas implica, en un momento en que las economías se están enfriando, en un momento en que la situación de competitividad del país, especialmente frente a nuestros vecinos, no es buena, agregarle sobrecostos a las actividades productivas y a las familias. Pero, de vuelta, este tipo de impuestos no pasa por el Parlamento y por ende yo no descarto que algo de esto se va a hacer. Y por último, lo que se podría hacer para resolver este problema es decir, bueno, para que ahorremos esos recursos a lo largo del próximo quinquenio de gobierno, el gasto público, en lugar de crecer al 3%, debiera crecer por 5 años al 2,4%. Esto tendría la ventaja de que evitaría aumentos de impuestos o aumentos de tarifas y además corregiría algunos excesos que se cometieron en la época de exuberancia. Para que se hagan una idea, entraron a la administración pública 50.000 nuevos funcionarios en los últimos 10 años. Eso es un aumento del 24% en la plantilla laboral. Se crearon 60.000 nuevos contratos o vínculos laborales con el Estado, porque hay gente que tiene más de un vínculo. Eso cuesta aproximadamente hoy a los uruguayos 500 millones de dólares al año. ¿Eso es mucho o es poco? Bueno, para que se hagan una idea, el presupuesto total de la Universidad de la República, más la Agencia Nacional de Investigación, la ANI, más el INIA, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, más el Instituto Pasteur, todo eso sumado, el presupuesto anual, son 500 millones de dólares. Eso es innovación, eso es crecimiento. ¿Ok? Entonces, en nuestra opinión esta sería la manera más lógica de hacer las correcciones fiscales que el próximo gobierno va a tener que hacer. No hablamos de ajustes porque un ajuste nos retrotrae a épocas digamos, en que hubo que hacer ajustes draconianos que ya no son necesarios. Acá son correcciones en el rumbo que si se hacen a tiempo y si se hacen bien, digamos, se van a sentir relativamente poco. Digamos, pero lo que quiero dejar como punto central es que no hay opción para el próximo gobierno. Si no se hace nada, digamos, en materia fiscal podría verse comprometida la estabilidad fiscal y financiera del sector público de Cuba. El otro desafío es retomar el control de la inflación. Si ustedes ven, la línea negra, esa es la tasa de inflación y esa cosa que parece un bandoneón que se abre y se cierra, es el rango meta. Tenemos problemas en invocar el rango meta. Digamos, tuvimos 83% del tiempo fuera del rango meta desde 1997 en adelante. ¿Por qué se mantiene tan alta la inflación? Digamos, fíjense el crecimiento del salario real del sector privado en el periodo de boom y en el periodo de enfriamiento. El crecimiento salarial en términos reales fue idéntico en el periodo de boom y en el de enfriamiento. O sea que no hubo una adaptación del crecimiento de los ingresos laborales a la nueva realidad que está viviendo la economía. Y eso le ha agregado presiones de costos y precios y ha creado como contrapartida una caída en la demanda de trabajo muy significativa y una reducción muy significativa en el crecimiento del empleo. El empleo sigue creciendo,
pero a tasas muchísimo menores, no solamente que las que venía creciendo durante el boom, sino a las tasas que tendría que estar creciendo con una economía creciendo a 3-3,5%. Y creo que esto es la contrapartida, el hecho de que el empleo esté sufriendo, es la contrapartida de que los salarios han crecido más de lo que los fundamentos de la economía indican y de lo que las posibilidades de la economía hoy permiten. ¿Esto qué quiere decir? Que los salarios van a tener que también adaptarse a la nueva velocidad crucero de la economía. O sea, van a poder seguir creciendo los salarios reales, el poder adquisitivo de los salarios, pero ya no al ritmo que lo hacían durante el boom. Y si eso ocurre, nuestra previsión es que la inflación podría perfectamente converger al rango meta para el 2017, gradualmente, aun si se hace una corrección en las tarifas públicas. O sea que no estamos ante un problema inflacionario fuera de control, como solía ocurrir hace muchísimas décadas, cuando había un desequilibrio fiscal que se estaba financiando con emisión monetaria y con impresión de dinero, y entonces generaba mucha impresión. Estamos ante un desfasaje perfectamente manejable, pero en la medida que todas las variables de la economía, el gasto público, la evolución de los salarios, se acompasen a la nueva realidad que está viviendo el país, que no es mala, pero ya no es esa situación en la que de alguna manera se tiraba manteca al techo y posibilitó una exuberancia mayor. Quiere decir que en este punto también la pasividad no es una opción, pero si se hacen las cosas que hay que hacer sin dramatismos, la inflación va a estar bajo control, igual que lo va a estar la parte fiscal. ¿Okay? O sea que no podemos quedarnos quietos, pero no es que hay que hacer nada dramático para poder encaminar las cosas y mantener la estabilidad que tanto nos costó conseguir. El último gran desafío, y en este me quiero detener en el final, es generar un crecimiento con desarrollo. ¿Y por qué digo esto? Ahora lo vamos a entender bien, digamos, porque lo que el Uruguay tuvo, cuando uno lo analiza con cuidado, en esta década extraordinaria de exuberancia, es un crecimiento formidable de la producción. Tuvo un crecimiento formidable de los ingresos, que son la contrapartida del crecimiento de la producción, porque más producción implica más empleo, mejores salarios. En general se produce más cuando hay oportunidades de negocios y por ende beneficios. En fin, todas las formas de ingreso de la economía aumentan junto con la producción. Entonces, sí hubo crecimiento de la producción y hubo crecimiento de los ingresos, y los uruguayos lo sienten en el bolsillo. El poder adquisitivo de los salarios, el ingreso familiar, creció en la última década un 50%. Ahora la pregunta es si ese crecimiento de la producción y los ingresos vino acompañado de lo que habitualmente se asocia con un proceso de desarrollo económico. Y es ahí donde les quiero mostrar qué es lo que ha pasado. No existe ni una sola experiencia a nivel internacional que haya habido un crecimiento con desarrollo sin una agresiva inserción internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que el país empieza a crecer sostenidamente cuando exporta una parte cada vez mayor de lo que produce y cuando se integra a las cadenas globales de producción. En los últimos 10 años, la inserción internacional del país no se movió un ápice. Seguimos exportando 30% de lo que producimos. Estamos prácticamente desvinculados comparado con otras regiones de las cadenas globales de producción. 20 productos explican el 70% de las exportaciones, 80% de esos 20 productos son productos primarios. Y la tal mentada diversificación por destinos no es tal. 10 países, al igual que hace 10 años, siguen explicando el 70% de nuestras exportaciones. Lo que pasa es que cambiaron los países, pero siguen siendo 10.
Y crecimiento sin inserción internacional, les aseguro que no es desarrollo. El otro aspecto que es característico del proceso de desarrollo pujante es que junto con el crecimiento de la producción y los ingresos mejora la calidad educativa. ¿Qué ha pasado en el Uruguay en los últimos 10 años? Los jóvenes que entran a la fuerza de trabajo tienen, al igual que hace 10 años, 8 años y medio de educación formal. Esto está a distancia sideral de los 14 años promedio que tienen los países desarrollados. Hay una carrera universitaria entera de diferencia entre el nivel educativo promedio que tiene el joven que entra al mercado de trabajo en Uruguay del que entra en un país desarrollado. Al igual que si hace 10 años, y escuchen esta cifra, 2/3 de nuestros jóvenes entre 18 y 25 años no tienen secundaria completa. Eso no ha cambiado. Al igual que hace 10 años, e incluso algo peor que hace 10 años, 50% de los jóvenes de 15 años que están a un paso de entrar al mercado laboral no reúnen las destrezas mínimas en las pruebas de evaluación para insertarse productivamente en la vida laboral. O sea, son esencialmente inempleables por la economía formal. A veces nos quejamos de la economía informal y con razón, porque a veces el exceso de impuestos o de regulaciones lleva, como mencionaba Juan, puede llevar, como mencionaba Juan sobre la ley de intermediación financiera, puede llevar a la informalidad. A veces la informalidad es un destino, porque si uno no posee destrezas, no puede ser empleado por la economía formal. Porque el que no aprendió en la edad de aprender, se le crean lagunas de aprendizaje, y esto está probado, que luego en la vida no se compensan simplemente por la experiencia que se hace en el trabajo. Y crecimiento sin calidad educativa no es desarrollo. Innovación. ¿Qué ha pasado en los últimos 10 años? ¿Qué pasa? ¿Qué países tienen procesos de innovación vibrantes? Los que tienen universidades de primera línea, los que tienen masa crítica de investigadores, los que inviertan muchos recursos en investigación y desarrollo. El Uruguay, para que se hagan una idea, tiene hoy 12% de los jóvenes entre 25 y 35 años con al menos 4 años de educación terciaria. Este número, para que se hagan una idea, en Nueva Zelanda es 50%. En Irlanda es 62%, que son países comparables con los nuestros. Corea, 74% de la población entre 25 y 35 tiene educación terciaria. Investigación y desarrollo. El Uruguay gasta $40 por habitante al año. Irlanda gasta 600, Corea 700. Por ende, cuando uno mira el resultado final, se mide a través de varias cosas, pero una es cuántas patentes por cada millón de habitantes hace un país, o sea, cuántas cosas se inventan en el país y pueden patentarse como originales. Bueno, en Uruguay patenta 15 productos por cada millón de habitantes al año. Irlanda, 700. Corea, 4.000. Digo, para que se hagan una idea de cuán lejos estamos. Y esta situación no ha cambiado para nada en los últimos 10 años. Y como digo, crecimiento sin innovación no es desarrollo. Infraestructura física es otra de las cosas que cambia dramáticamente. Yo tengo que ir por razones familiares una vez al año a España, desde hace 27 años. Entonces, cuando España se integra a la comunidad en el año 86, uno año a año veía, y empezó el proceso de convergencia y crecimiento de los ingresos, año a año veía el cambio dramático en la infraestructura. Era irreconocible de un año para otro. Es decir, ¿qué pasó con la infraestructura vial en estos 10 años de crecimiento? Seguimos teniendo un tendido de 9.000 kilómetros de carreteras, pero como el boom aumentó enormemente el tránsito de camiones, justamente John ayer me contaba, además el tránsito de camiones que llevan cosas, en algunos casos muy pesadas,
Entonces las carreteras se han deteriorado mucho y no se invirtió en repararlas. El transporte ferroviario va a transportar en este año la menor cantidad de toneladas de los últimos 10 años, en un momento en que la producción de granos se multiplicó subió 132% en ese periodo y la producción forestal 132%. Y son producciones que necesitarían de ese tipo de transporte para abaratar los costos de flete. O sea, crecimiento sin infraestructura física no es desarrollo. ¿Qué pasó con la igualdad de oportunidades? Según nivel de ingreso. Y esto, la mejor forma de medirlo es por lo que explica mejor los ingresos de una persona, que es el nivel educativo que tiene. Y en estos últimos 10 años, el nivel educativo entre los quintiles de ingresos más altos y los quintiles de ingresos más bajos se ha ampliado. Y se ha ampliado porque en los quintiles más bajos de ingresos el desempeño académico ha empeorado. Y si las diferencias educativas son las que explican las diferencias de ingresos, si algo han aumentado, no han disminuido. Quiere decir que este crecimiento no vino acompañado de una mayor igualdad de oportunidades para aquellos que están en los niveles más bajos de ingresos. Tampoco vino acompañado de igualdad de oportunidad para las mujeres. Aunque representan hoy el 45, casi el 50% de la fuerza de trabajo, su representación en cargos políticos de alto nivel, en el Parlamento o en el Poder Ejecutivo, es bajísima. Solo los países árabes están abajo de nosotros. En los cargos gerenciales es también bajísimo. Y esto es otra de las cosas que se ve en un proceso de desarrollo realmente sostenido, que la participación de la mujer, no solo en el mercado laboral, sino en los cargos relevantes, políticos y corporativos, crece de manera significativa. Tampoco lo vimos. Exclusión social. Había 49.000 viviendas en asentamientos irregulares hace 10 años. Hoy hay 49.000 viviendas en asentamientos irregulares. Es decir, que prácticamente la situación de exclusión social de personas que viven al margen de los valores establecidos de la sociedad en estos 10 años de crecimiento espectacular de la producción y de los ingresos, no ha cambiado. Y crecimiento con exclusión social no es desarrollo. Calidad del medio ambiente, que es otra de las cosas que mejora notablemente con el desarrollo. La calidad del aire que respiramos no ha mejorado. De hecho, en los rankings internacionales hemos disminuido notoriamente en cuanto a la contaminación. En Montevideo, el número de basurales aumentó en un 70% con respecto a hace 10 años. Crecimiento sin calidad del aire que respiramos ni la limpieza de las ciudades en las que vivimos no es desarrollo. Y por último les quiero mostrar lo único que sí creció más que los ingresos y que la producción, que es la inseguridad. La rapiña, que es el hurto con el uso de la violencia física o la amenaza de violencia física a la persona, prácticamente se multiplicó por 3 en los últimos 10 años. No es porque no se haya hecho nada. Se han hecho esfuerzos. El presupuesto del Ministerio del Interior se duplicó en términos reales. Se contrataron más equipamiento, más patrullas, más personal, pero uno juzga resultados. Sea lo que sea que se haya hecho, no fue suficiente, porque la situación en materia de seguridad del país ha empeorado. Y crecimiento sin seguridad personal no es desarrollo, no es desarrollo. Cuando uno vive en un país desarrollado, se siente seguro. Punto. Y esa es la realidad. Entonces, este es el punto clave con el que los quiero dejar. Y esto es un análisis objetivo de la realidad. Estos números no los puede cuestionar nadie, son lo que son. Y no pretendo con esto darle ningún sesgo de ningún tipo político a esto. Esto a nosotros nos preocupa el país y los desafíos que tiene por delante. Entonces, si nos partimos
a planificar de que, bueno, de que vamos a seguir como en los últimos 10, no es verdad, porque el contexto externo ya no va a ser el mismo y hay desafíos que se nos plantean, nada dramático, pero hay que hacer los deberes para cuidar la estabilidad. Y si partimos de un diagnóstico en que estamos a las puertas del desarrollo, que nos quedan 5 años, señores, estamos partiendo de un diagnóstico equivocado. No estamos a las puertas del desarrollo. Hay mucho que hacer para poder aspirar a entrar en ese club tan exclusivo de países desarrollados, en el que solo 5 en la posguerra, desde los años 50, Taiwán, Singapur, Hong Kong, Japón y Corea, lograron, digamos, solo esos 5 lograron pasar de ser países poco desarrollados a ser desarrollados en 2 generaciones. O sea que además no es una tarea fácil. Entonces, partamos de la base que se ha hecho mucho, pero que queda mucho por hacer. A mí me gusta en este punto decir que el boletín es como el de la maestra entrañable que todos tuvimos, digamos, que dice puede y debe rendir más. Y esto va para todo el liderazgo político, no para nadie en especial. Yo ahora quiero entrar en la reflexión final. Como tengo acá, voy a tener que sacar los lentes, quizás sentarme, pero ahora les explico por qué. Pero lo primero que quiero decir es que al país se le presentan grandes desafíos. Es decir, que la próxima administración no va a poder ser un gobierno va a poder ser un gobierno que se dedique a administrar el país. Va a tener que ser un gobierno transformador. Ahora, ¿tenemos base para ser optimistas con respecto a esto? Yo diría que sí. Yo soy optimista. Y les voy a decir por qué soy optimista. Por 3 motivos. El primero, porque el Uruguay se ha demostrado a sí mismo en los últimos 25 años que tiene capacidad de transformación en áreas críticas. Lo han demostrado todos los gobiernos. Ningún gobierno nuestro ha sido un gobierno administrador. Todos fueron gobiernos transgresores, que hicieron cosas políticamente complejas y que fueron más allá de lo que quizás en ese momento la ciudadanía estaba dispuesta a aceptar. Lo vimos con la reforma portuaria, que fue un hito en el desarrollo del país. Lo vimos con la reforma de la seguridad social, que de no haberse hecho el país hubiera quebrado, digamos. Lo vimos con la reforma, con la universalización de la educación preescolar. En un solo periodo de gobierno se incorporaron a todos los chicos de 4 y 5 años a la educación pública obligatoria. Lo vimos con el Plan Ceibal, que tiene muchos cuestionamientos, pero era un plan complejo de poner en marcha. Es lo mismo que la reforma de la salud. También hay cosas que tienen muchos cuestionamientos, pero poner en marcha, la capacidad de poner en marcha una reforma de esa envergadura y de esa complejidad, demuestra que el Uruguay tiene las capacidades de hacer cosas muy importantes en áreas críticas y que el sistema político puede hacerlo. Por eso siempre digo, nos dicen que el uruguayo es conservador. Yo digo, el uruguayo no es conservador, el uruguayo es sensato, que son 2 cosas distintas. Porque a veces las cosas las tenemos que hacer lentas, porque nosotros tenemos, por suerte, una democracia que funciona, donde hay oposición y una oposición activa, donde hay prensa libre, donde hay justicia independiente, donde hay grupos que, aunque a veces no se los escucha, se pueden organizar y tratar de hacer que su voz se escuche, defendiendo intereses legítimos, donde hay grupos de la sociedad civil que se mueven para defender el medio ambiente, para esto o para aquello. Digamos, entonces, cambiar en el Uruguay es complejo, no porque seamos conservadores, es porque al ser una democracia funcional hay lo que se llama pesos y contrapesos, se tienen que lograr consensos muy amplios para que las cosas puedan plasmarse. Y eso a veces enlentece los procesos, pero protege contra la posibilidad, y perdonen el término, de que cualquier loquito suelto venga y haga lo que se le dé la gana. En este país, que es un país institucionalizado, y la única democracia plena junto con Costa Rica, según los rankings internacionales, digamos, las cosas
se tienen que hacer despacio porque hay que consensuar. Y eso está bien, porque nos protege contra las locuras. Y eso es lo más importante que una nación, y lo primero que una nación debe evitar, hacerlo. Porque está en juego la vida de millones de personas, de millones de ciudadanos. Así que eso a mí me da la primera pauta para el optimismo, que tenemos un sustento institucional extraordinario, una riqueza fabulosa que tiene el país. Y una capacidad de transformación que no tenemos que subestimar. La segunda es que el Uruguay responde bien ante la adversidad. Lo vimos en la crisis financiera. Nos picó el virus de Argentina, tuvimos la peor crisis económica y financiera de la historia del país, y la forma en que se resolvió la crisis bancaria, la forma en que se reestructuró la deuda pública del país, es hoy ejemplo, y créanme, en el mundo, de mejores prácticas en la resolución de estos temas. O sea que aun cuando estuvimos arrinconados contra la pared y podríamos haber especificado los depósitos, haber confiscado esto, nacionalizar aquello, Uruguay no optó por eso. Haber mandado a los acreedores a freír espárragos. No, Uruguay dijo, miren, ahora no puedo pagar porque estoy con dificultades tremendas, pero quiero pagar. Les pido buenamente que me den tiempo, es todo lo que pido. No pido mejores condiciones, yo les voy a pagar la tasa a la que me comprometí, necesito tiempo. Y los acreedores nos dieron tiempo. No salimos a decir, ¿saben qué? Como no les puedo pagar, no les pago. Y el Congreso aplaude la decisión. Miren cómo está Argentina ahora, miren cómo estamos nosotros. En las malas es que se ve de qué madera estamos hechos. Y estamos hechos de buena madera. Perdimos con Costa Rica, no nos quedaba otra que ganar contra Inglaterra y contra Italia. Porque si no quedábamos afuera. Había que salir a ganar. ¿Qué es perder con Costa Rica? Un contexto no muy favorable. Hubo que salir a ganar y ganamos. Mordimos la cancha un poco demasiado y entonces después contra Colombia nos quedamos sin el mejor jugador. Si no, yo creo que seguía. Entonces esta es otra gran riqueza que tenemos. El país responde bien ante la adversidad. Y ahora que el contexto externo no va a ser tan complaciente, a mí me aviva el optimismo porque ahora ya no vamos a poder planear y volar a alta velocidad simplemente porque el viento va a favor. Ahora vamos a tener que hacer los deberes. Y estoy seguro que ahora que hay que hacer los deberes, vamos a hacerlo. Y lo tercero, y es lo último que les quería contar, digamos, si me permiten acá, porque es que hay experiencias, y yo quiero contarles las del área educativa, hay experiencias concretas de que las cosas se pueden hacer distinto y se pueden hacer mejor. Les quiero contar esto, y digo, la única razón por la que lo leo un poco es porque las dos experiencias que les quiero contar son la de dos liceos, el Jubilar, el Liceo Católico, el Liceo Impulso, el Liceo Laico, ubicado en la cuenca de Casaballe de Montevideo, que es una zona donde viven 60.000 personas, buena parte de ellas en asentamientos irregulares, o sea, de contexto muy crítico. Y mostrarles cómo se pueden obtener resultados espectaculares con adolescentes, cambiando simplemente el modelo de gestión, aún en contextos muy críticos. Y la razón por la que me gusta leer un poco es porque cuando visité estas experiencias, que fueron varias veces, me conmovieron a tal punto que decidí escribir lo que sentí en el momento para no poder perderlo y para poder volver a contarlo. Porque si no, después la memoria uno no lo traiciona, digamos. Entonces me exige para recrear lo que sentí en el momento a veces volver al papel. ¿Cuáles son los pilares de este modelo de gestión alternativo de estos liceos privados gratuitos? El primero es un compromiso enorme con la excelencia educativa. O sea, que al chico se le dice, yo te voy a exigir a ti y por ende te voy a respetar, como en el liceo privado más exigente. Segundo,
directores con cualidades de liderazgo académico y organizacional. Tercero, un equipo docente de alta calidad comprometido con el proyecto educativo, lo que implica poder contratar a los docentes de a uno en uno, digamos, eligiéndolos de manera tal de que sean, estén comprometidos y tengan el perfil necesario para adaptarse a un proyecto que exige un enorme grado de compromiso. Y después un proyecto educativo adaptado al contexto crítico en el que estamos. La carga horaria extendida, los chicos en el impulso, por ejemplo, van 10 horas al día, de 8 a 6 de la tarde, tienen clase los sábados, un año escolar también extendido, solo tienen 3 semanas de vacaciones en febrero, un tratamiento individualizado para estudiantes con dificultades de conducta o de aprendizaje, de manera que nadie se quede atrás. Especial atención a la educación en valores, el respeto, el cuidado personal, apoyo en temas de nutrición. Allí se les da el desayuno, el almuerzo y la merienda, de manera de asegurarse de que estén con una dieta balanceada, bien alimentados para poder absorber lo que se les enseña. Se le hacen controles físicos, odontológicos y psicológicos. Y hay un apoyo integral a los padres para que se comprometan con el éxito académico de sus hijos. Las mediciones que se pudieron hacer en el jubilar producen resultados admirables, digamos, que nosotros bautizamos como el milagro de Casaballe. En 3 años, esto es primero, segundo y tercero de liceo, los chicos pasan de tener en matemáticas puntajes muy parecidos del nivel socioeconómico del que provienen, a tener puntajes 3 años después muy parecidos a los de los liceos privados de Montevideo. Este milagro reproduce, y por eso usamos ese término, lo que se llamó el milagro del Harlem, porque este tipo de modelos de gestión se aplicó, por supuesto, mucho antes en el Harlem de Nueva York. 2 profesores de Harvard evaluaron los resultados y se obtuvieron resultados muy similares a los que se obtuvieron en el jubilar. Experiencias como estas muestran el camino, y la combinación que las hace posible para mí son el liderazgo, el compromiso y la generosidad. Porque estas experiencias son posibles gracias al liderazgo de quien hasta hace poco fuera director del jubilar, Gonzalo Emilius, y del director del Liceo Impulso, Fabricio Patriti. 2 personas absolutamente excepcionales que a mí me gusta llamarle héroes urbanos. Pero también esto es posible gracias al compromiso de un conjunto de donantes, privados, familias y empresas que les permiten a estos chicos de contextos críticos estudiar en un liceo privado gratuito. Y también gracias a la generosidad que se expresa a través del trabajo voluntario de decenas de personas. Porque la generosidad no siempre se traduce en recursos financieros, que por supuesto se necesitan, sino que muchas veces en trabajo voluntario, que es la entrega de nuestro tiempo a los demás. Y como dice un conocido filántropo español, mientras el dinero va y viene, el tiempo solo va, por eso vale más. Cuando por primera vez visitamos las instalaciones de jubilar, encontramos un oasis en medio de la miseria y la precariedad. Conocimos al personal docente y no docente, a los estudiantes, recorrimos el barrio y visitamos las casas en donde viven. Muchas de estas personas viven en condiciones infrahumanas que superan realmente todo lo imaginable. No es extraño entonces que surja allí una subcultura, porque la vida y la libertad no pueden tener el mismo valor cuando se vive de esa manera. A mí lo que más me impactó fue lo que me dijo la madre de una estudiante. Estaba con su hija chiquita en la cocina del jubilar. Esta es una forma de integrar a los padres que colaboran con el liceo en ciertas actividades. Esta señora estaba cocinando y yo le pregunté, dígame una cosa, señora, ¿a qué liceo le hubiera tocado ir a su hijo mayor que estaba yendo al jubilar? Y me contestó, mire, yo vivo en un asentamiento de Flor de Maroñas y le hubiera tocado ir al liceo número 13, esto es lo que me dijo ella,
donde el que no anda con armas delinque o consume pasta base. Nunca lo hubiera mandado allí. Así que, si no fuera por Gonzalo Emilius, se me hubiera quedado sin estudiar. Gonzalo le salvó la vida a mi hijo. Me dijo con esa mirada penetrante del que sabe perfectamente lo que tiene que dar a sus hijos para mejorar su vida. O sea que esta señora no hubiera mandado hijo al liceo, no porque no tenga conciencia de cuán importante es la educación, sino para protegerlo. Así que cuando opinamos ligeramente, no, porque esta madre, igual que cualquier otra madre, no importa lo que haga, el instinto materno no se exorciza, tiene la misma preocupación que cualquier madre. Estaba protegiendo a su hijo, no mandándolo al liceo. El Liceo Impulso funciona con profesionalidad admirable y realmente, entre otras cosas, pero no les puedo contar más, porque no me da el tiempo, se hacen reuniones mensuales con los padres de los chicos que llevan. Aclaro que lo de padres es un decir, porque según mi conteo, la última reunión son 4 grupos de 25, en este momento 8 grupos de 25, porque hay primero y segundo, 200 estudiantes. En la última reunión que estuve, había 4 hombres, 2 padres, un hermano de 15 años, 2 referentes, como se le llaman a las parejas ocasionales, y el resto eran todas mujeres, madres o abuelas. Estas reuniones apuntan a mantener una comunicación fluida con las familias, a transmitirles los valores del liceo y fundamentalmente enseñarles cómo tienen que proceder ante las más variadas situaciones en relación a sus hijos. Embarazos adolescentes, problemas de violencia, en fin, una serie de problemas. Y en estas reuniones el director, Fabricio, invita a cada uno de los padres a levantarse y ubicarse en el centro de la rueda que forman los bancos en los que se sientan, para que cuenten sus impresiones sobre la experiencia de sus hijos en Impulso. Y les cuento algunas frases que anoté porque valen más que mis palabras, digamos. Lo único que quiere es levantarse y venirse para acá. Estoy contenta porque lo saqué de la calle, dijo una abuela a cargo de un chico que tiene a su padre preso y que la madre se fugó del hogar. Lo único que hace es llegar del liceo y hablar del liceo. Esto lo dijo un estudiante, sobre un estudiante, un hermano de 15 años, que vino en representación de la familia a la reunión. Trabaja solo, se levanta solo y me manda a estudiar a mí, decía una mamá. Está como asombrado, como si todo fuera un descubrimiento. Pensé que no se iba a adaptar, pero se levanta con las pilas puestas. Me extraña un poco porque viene y de repente me da un abrazo. Toda la familia está feliz. La llave del éxito de estas experiencias está en que los chicos encuentran en estos centros educativos no solo un lugar donde reciben una educación de alta calidad, sino que encuentran un espacio limpio, luminoso, alegre, acogedor, en donde se sientan respetados, respaldados, contenidos y valorados. Un espacio en donde se les dice, en palabras del padre Gonzalo Emilius, bienvenidos a la vida. Tu vida vale porque sos una persona única e irrepetible. Y termino. Estas y otras experiencias similares que conozco en el interior y en Montevideo son pequeños milagros que florecen en medio de la marginalidad, la miseria, la degradación y la desesperanza. Pequeños milagros nacidos de la entrega, el sacrificio, la mano tendida, en esa reserva de generosidad que anida en algún lugar del alma de todos los seres humanos. Todos estos emprendimientos de la sociedad civil son liderados por mujeres y hombres de buena voluntad, que no se resignan a vivir en un país fragmentado, partido al medio, en donde 200.000 de nuestros conciudadanos viven en condiciones de marginalidad y exclusión, en un país que hoy es más opulento desde el punto de vista material, sí, pero también más crispado, más agresivo y más violento. Mujeres y hombres que poco a poco, con su esfuerzo cotidiano, la mayoría de las veces anónimo, empiezan a rodear de luz la marginalidad y a envolver el aire con aire de primavera
la desesperanza. De lo que se trata entonces es de generalizar con recursos públicos estas experiencias. Los recursos públicos que los ciudadanos con enorme esfuerzo volcamos al Estado a través de impuestos que pagamos para que el Estado cumpla con sus cometidos. Porque, tengámoslo claro, jamás habrá mejora en la calidad educativa si no mejora la calidad de la educación pública, que es la que atiende al 80% de nuestros niños y adolescentes. Si esto ocurriera, y no hay nada que impida, porque el modelo de gestión existe, está allí, entonces podríamos permitirnos el lujo de soñar con que este rincón de la tierra en el que nos tocó nacer, tejer nuestros afectos y construir nuestra historia personal, que en este rincón de la tierra cada niño tenga el derecho, por el solo hecho de haber nacido uruguayo, a recibir una educación de calidad para poder forjarse el porvenir con sus propias manos. Muchas gracias. Un verdadero placer haber tenido esta conferencia de gala aquí en la Posta del Chuy, un lugar histórico para un encuentro histórico. Muchas gracias, Ernesto, por tu presentación. Señores, el almuerzo ya está pronto, hemos culminado la parte expositiva. Los invitamos a pasar al parque, a la foto institucional.